Y bueno, muy buenas tardes. Tenemos aquí en el estudio, en entrevista al abogado y apoderado y secretario general del Frente Patriota, César Bondini. Bienvenido, buenos días, buenas tardes, depende de la hora que nos estén viendo. ¿Qué tal? Buenos días, Marta. Bueno, un gusto saludarla, a usted, a toda la querida audiencia del canal y, bueno, y al pueblo mexicano en general acá desde Buenos Aires. Gracias, César. ¿Qué está pasando en Argentina? Ha sido días intensos, días que pues han estado en el foco y sobre todo cuando se pensaba que iba a haber una declaración oficial del presidente Javier Milei, de pronto nos encontramos con esta entrevista a modo, decimos nosotros los periodistas, una entrevista bastante extraña. En general, ¿cómo se percibe el panorama? ¿Cómo se encuentra la Argentina el día de hoy? Bueno, acá realmente es un hecho que ha conmocionado. Indudablemente, por un lado tenemos un presidente que está envuelto en una estafa de nivel internacional, con decenas de miles de damnificados. Se está hablando concretamente de más de 200 millones de dólares. Obviamente anoche había mucha expectativa por la entrevista que iba a hacer con un medio, con un canal de comunicación amigo y un periodista que en realidad es muy cercano a él. Pero bueno, más allá de ello se prometió una entrevista a fondo, donde él iba a dar una defensa y en algún modo iba a explicar qué fue lo que sucedió. Bueno, lejos estuvo de eso, y eso generó mayor zozobra porque no da explicaciones. Surge que hay un entorno, o sea, Milei tiene un entorno que yo lo denomino un criptogabinete, un conjunto de personajes que no eran conocidos por la opinión pública argentina, la mayoría de ellos residentes en Estados Unidos, que de repente generaron y gestaron esta operación que derivó en una estafa, que es la criptomoneda Libra. Y lo preocupante del reportaje es que no solamente no dio explicaciones en el programa en vivo, o no, que no era vivo, era un falso vivo, estaba grabado, sino que después surge una posterior grabación donde se demostró que el reportaje en todo momento estuvo guionado, pautado, e incluso fue interrumpido cuando Milei en un punto cometió un error que, según sus propios colaboradores, lo podría complicar judicialmente. Con lo cual la situación es muy delicada. Delicada y preocupante, preocupante en dos sentidos porque se está hablando de una situación inédita en un gobernante argentino, donde ahora aparece y dice, uno de los argumentos en esta entrevista es, lo hice desde mi cuenta personal. Y dice, bueno, pues qué tanto pueden ser 5,000 afectados si no son de Argentina. ¿A qué le suena todo este tipo de declaraciones? No, es terrible. Primero, es terrible que un mandatario hable tan ligeramente. En segundo término, a ver, acá entran dos jurisdicciones, porque está la jurisdicción de la justicia argentina, pero indudablemente, como todos los hechos fueron perpetrados también desde Estados Unidos, porque los servidores tienen alojamiento en Estados Unidos, miles de estafados son de Estados Unidos, está interviniendo de hecho el Departamento de Justicia de aquel país y el FBI. Y tanto para la justicia argentina como para la justicia de Estados Unidos, y esto lo digo desde un análisis de estricto derecho, estamos ante un hecho delictivo. Él alega, sostiene, que la difusión que él formuló no constituía promoción. La realidad es que sí constituye promoción. Él puso el enlace del contrato para que la gente ingrese. Él llamó a invertir. Nunca explicó que era una inversión de riesgo. Ayer comparó esta inversión con un casino y con una ruleta rusa. La realidad es que no acepta comparación en ninguno de los dos temas. Él invitó a la gente a invertir y la terminó estafando. O sea, digo, él defraudó la confianza de las personas y esto derivó en una estafa. Entonces, la verdad es que un mandatario sostenga estas cuestiones y lo haga ligeramente y aparte diga, bueno, apenas hubo 5.000 estafados, lo cual no es cierto, hubo 70.000, pero digo, aunque hubieran sido 5.000, aunque hubieran sido 50, un mandatario no puede asumir una estafa. Milei lo está haciendo y esto es realmente grave, de una gravedad institucional. Aparte, la Argentina jamás tuvo un presidente investigado por el FBI por estafa, o sea que para nosotros es una vergüenza nacional.
Y bueno, respecto además de esta situación de la estafa nacional, de que fue abiertamente, de que también hay que señalarlo, han denunciado un mecanismo crónico de tráfico de influencias con personas cercanas a Milei, donde hay también acusaciones de que solicitan sumas altísimas en dólares para acercarse a él, que conocía la empresa, que diseñó y lanzó el token y todo esto. Ahí se ha hablado también de un presidente en ejercicio y de un juicio político. ¿Cómo está la oposición en Argentina como para unida en ese sentido y pues para que retirar del gobierno a Javier Milei? Bueno, el juicio político es un mecanismo constitucional donde simplemente se inicia un proceso en el cual obviamente Milei tendría derecho a defensa y donde desde el Congreso de la Nación, como poder legislativo, se intervendría, se iniciaría, digamos, un procedimiento para que dilucidar la verdad. Porque Milei lo que ha hecho, es una cuestión bastante absurda, él plantea que se va a investigar a sí mismo, él le pidió a su oficina anticorrupción, que la maneja él, que vean si él cometió un delito, o sea, él mismo se investiga y él mismo va a sacar un veredicto. Bueno, eso es inaceptable. El Congreso está trabajando en eso, nosotros desde el Frente de Patriota Federal apoyamos esa medida, entendemos que no están todavía todos los votos, se requieren 2/3 de los diputados para que se apruebe el inicio de este proceso, todavía no están los votos aparentemente, pero hay una intención política, ya hay bloques muy grandes, hay más de un centenar de diputados que están apoyando esta medida. Yo interpreto que en poco tiempo es inevitable. ¿Por qué es inevitable? Porque los acontecimientos están demostrando de que Milei ha perdido el control de la situación, las noticias malas se siguen sucediendo, con lo cual en poco tiempo los que hoy no apoyan el juicio político no van a tener margen para seguir postergándolo. Ese es el análisis que puedo hacer, digamos, con la información que contamos al día de hoy. Bien, y en ese sentido también hablábamos también de una entrevista, la entrevista donde él se deslinda, ya entrando al tema. ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de este grupo informativo? Preguntamos porque revisábamos y veíamos que este canal de televisión es de Macri. Hoy Macri va a Rosario y él no quiere entrar a profundidad con el tema, pero sí reconocen que hay una situación grave en el país. ¿Qué nos podría decir al respecto de esta entrevista? Es una entrevista que fue una entrevista extraña. El periodista, como mencioné, es un periodista que es amigo de Milei. De hecho, Milei lo invita frecuentemente a él y a su familia a comer en la Quinta Presidencial, con lo cual uno no esperaba que el reportaje fuera realmente objetivo. Aún así, Milei con un periodista muy amigo estaba nervioso, había perdido en muchos momentos, pierde el eje del discurso, se muestra digamos, dubitativo. Desde el punto de vista de un abogado, los abogados tenemos, obviamente, por nuestra naturaleza, que analizar las declaraciones y analizar también las gestualidades físicas. Y la verdad que, bueno, sinceramente, si alguien lo asesoró legalmente a Milei, no debería continuar en el cargo porque ha sido francamente un desastre. Pero más allá de eso, también surge por qué se filtra ese segmento de la entrevista que había sido, digamos, que se pidió que se recorte. Bueno, hay muchos movimientos políticos. Son horas de mucha incertidumbre. El macrismo está jugando dos puntas. La verdad que la política argentina está en este momento en un punto muy álgido, por lo cual, ¿por qué se están filtrando estas cuestiones? Alguien está operando, no hay dudas, no hay dudas. Milei no ha cumplido con los acuerdos políticos que había cerrado al momento de asumir, eso es una realidad. Él en todo momento se ha mostrado muy soberbio, y esto le está, como decimos acá, le está pasando factura, está pagando un poco la cuenta de eso, y tiene que ver también con el maltrato que le ha aplicado a la oposición, y especialmente a aquellos que le dieron el poder, porque sin los votos del macrismo, sin los votos de Mauricio Macri, Milei no hubiera accedido a la presidencia, pero Milei eso lo ha omitido porque es una persona esencialmente muy soberbia, y eso, bueno, lo está conduciendo a estos caminos tan complejos que atraviesa ahora. Bien,
Las personas que están involucradas en todo este tema, ¿cómo le están llamando a este caso allá? A nosotros lo hemos llamado la criptoestafa o el CryptoGate y demás. ¿Cómo se percibe en un país donde ciertamente un personaje como Milei tiene muchísima popularidad? Porque veía yo las estadísticas antes de esto, era un 70% de popularidad y ahora pues lo involucran a él en esta situación, a su hermana Karina Milei, que le hizo un cargo exprofeso como secretaria general, a pesar de que Macri ya había quitado que se hiciera o que hubiera nepotismo en el gobierno. Está Manuel Adorni, Mauricio Novelli, Agustín Laje, Francisco Caputo, Julian P. y Hayden Davis. Usted como abogado, están hablando de estafa y cohecho, de acuerdo a las leyes de Argentina, que son también negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la ley de ética pública, debiendo analizarse la maniobra que hizo como asociación ilícita entre los actores indicados. ¿Qué pasará? ¿Qué sigue en estos momentos? ¿Qué sigue en estos momentos en Argentina para Javier Milei? Bueno, si acá entra un poco en juego el tema político. Si desde el punto de vista legal lo que procedería es que haya allanamientos en diferentes inmuebles del Estado, específicamente en Casa Rosada, la Quinta de Olivos, ministerios. En rigor, Milei ya debería haber entregado su celular y el de sus colaboradores más directos, incluyendo a su hermana, porque las otras partes, como bien mencionaba, por ejemplo, Julián P., que es un hombre de Singapur, que es dueño de una empresa, Hayden Davis, que es quien dice que tiene 100 millones de dólares y que está esperando que Milei le dé la orden de qué hacer con ese dinero, y Novelli, que fue un histórico financista de Milei y que tiene una escuela de criptomonedas. Bueno, toda esta gente dice que Milei es jefe, o sea, lo adjudican a Milei ser el cerebro de la operación. Acá en Argentina debería moverse en ese sentido, allanamientos, juicio político. La verdad es que Milei está haciendo lo imposible para detener esas medidas, por ahora lo está logrando, no obstante lo cual, quiero mencionar, por eso mencionaba la jurisdicción estadounidense, que en Estados Unidos este delito, esta criptoestafa, está tipificada penalmente. Yo no tengo un buen inglés, quiero avisar, pero se conoce algo así como rug pull, que es mover la alfombra, es un término, digamos, del tema del delito, y en Estados Unidos está previsto hasta 20 años de prisión. Con lo cual, por eso digo que la situación de Milei es comprometida tanto a nivel local como a nivel internacional. Y en ese aspecto, acá como se ve, bueno, se ve, hay un deterioro muy grande de la confianza, hay un deterioro muy grande en la imagen, y yo creo que también, y esto lo quiero decir, Milei representa no solamente un movimiento en Argentina, sino que se ha convertido un poco en referente de la llamada nueva derecha liberal en la región, y también se percibe una caída a nivel regional. ¿Por qué? Porque también uno de los grandes afectados en este tema, que está involucrado aparentemente en este movimiento, es Agustín Laje, que es un referente, digamos, de esa nueva derecha. Y bueno, él es titular de una fundación acá, y esa fundación aparentemente, según dicen, yo no lo quiero confirmar, pero hay rumores de que todo el dinero que se obtenía de esta criptoestafa iba a esa fundación, que es la fundación que financia a La Libertad Avanza, el partido oficialista de Milei. Complicado, complicado el escenario y sobre todo que dicen que los estadounidenses pueden permitir todo menos que se juegue con el dinero, que es el dios capital de allá. Entonces, pues increíble lo que está sucediendo y pues lo que vaya a investigarse. También suena extraño esto de que él pide investigar y él dice que primero que no sabía, ayer dijo, pues lo hice a título personal, es en mi cuenta personal, no tengo evadiendo su responsabilidad en ese sentido de que en esta forma, Estados Unidos, ¿qué papel juega? Aunque Donald Trump lo dejó de seguir en un primer momento en la red social de X, después le dedica un tweet y eso lo aprovecha Milei para difundirlo ampliamente. ¿Cómo superará esta situación como para que lo pueda cobijar el presidente de los Estados Unidos? ¿Cuál es su percepción?
O la percepción es que tiene que ver mucho con una cultura, lo que sucede en Estados Unidos, la cultura anglosajona, como yo dije, y no lo dije irónicamente, es así, o sea, Estados Unidos o los anglosajones en general perdonan incluso hasta genocidios, pero el dinero es su dios, o sea, en su principio capitalista, la cuestión de la estafa es muy mal vista. De hecho, Al Capone, digamos, pudo cometer todo tipo de delitos, pero terminó preso por evadir impuestos. Con lo cual, por un lado, ¿qué se percibe? Sí, que evidentemente Trump lo considera a Milei un aliado o un empleado, porque la verdad que no lo trata como aliado, sino lo trata más bien como alguien que le sirve. Quizás intente algún tipo de protección, pero el mismo Trump ha recibido severas condenas. De hecho, pudo asumir la presidencia y estar, digamos, libre porque tiene fueros, pero si fuera un ciudadano que no hubiera tenido ese poder, hoy estaría en prisión. Y en el caso de Milei, lo que uno percibe y lo que uno vengo hablando con abogados, con colegas de Estados Unidos, me dicen muy difícil que pueda dejar pasar semejante estafa, sobre todo por el monto y sobre todo porque no solamente esta estafa ha generado los perjuicios en los damnificados, sino porque ha afectado a todo un mercado, que es el mercado de las criptomonedas, incluso el valor de la propia Solana, que es una moneda de respaldo, cayó, perdió un 10% de su valor. Entonces me dicen, es muy difícil a ver, que no haya consecuencias. Y aquí hago un paréntesis. Tanto Hayden Davis como Julian P., que son un poco los que, digamos, las cabezas que trabajaron allá en Estados Unidos, los dos involucran directamente a Milei. Con lo cual, el escenario, digamos, a mediano plazo, no digo en forma inmediata, pero a mediano plazo, para Milei y para su entorno, es ciertamente muy complicado y es muy difícil que incluso, aún con todo su poder, Donald Trump, que mismo es un condenado judicial, pueda ayudarlo a que no haya acciones judiciales. De hecho, ya están iniciadas. Bien, abogado, pues le agradecemos este tiempo para la entrevista. César Biondini desde Argentina, pues estaremos muy al pendiente de todo lo que suceda con este tema. Gracias. Muchas gracias, Marta. Un saludo para vos, bueno, para todo, para Julio Astillero, obviamente, y para toda la teleaudiencia de la querida y hermana República de México. Gracias. Estaremos comunicándonos con ustedes en forma posterior, sobre todo para seguir con el tema. Gracias.